hoy vamos a estar discutiendo algunas preguntas que nuestro amigo nos hace en su amable carta. La carta que vamos a contestar en esta conferencia tiene que ver con los temas de Gálatas, el capítulo 1. Bueno, con toda la carta de los Gálatas. Hay muchas preguntas en esta carta de parte de un oyente. Amado hermano, comencemos con la lectura de una parte de la carta y las preguntas. Dice así: entiendo que no se sigue la ley mosaica, porque Cristo nos redimió de la ley. Aunque no acostumbro a hacer preguntas en las iglesias, creo que ustedes están debidamente capacitados para contestar algunas de estas preguntas. La primera pregunta que se nos hace es la siguiente: ¿por qué en muchas iglesias todavía continúan bajo la ley? ¿No saben ellas que es maldición? Interesante pregunta, ¿verdad, hermano? Ya lo creo. ¿Por qué se refiere el autor de la carta a la maldición bajo la cual posiblemente pudieran las iglesias estar que siguen bajo el Antiguo Testamento? Pues probablemente por la referencia en Gálatas el capítulo 3, el versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. También en el versículo 10, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos da una explicación de por qué la ley, fíjense amados, la ley traía maldición. ¿Por qué? En el capítulo 3, el versículo 10, hermano, ¿quiere leerlo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién ha podido permanecer en todas las cosas, todas, toditas? ¿Quién? Nadie. El único que pudo permanecer y cumplir todas las cosas que hay en la ley fue Cristo Jesús. ¿Por qué era tan difícil la ley de cumplir, de obedecer? Tenía tantos ritos que tenían que ver con sacrificios, con purificaciones, un sinnúmero de leyes y mandamientos, muchos de los cuales tenían que ver con lo material, con lo espiritual, sí, pero la ley se basaba principalmente, diríamos, en muchas prácticas, sacrificios, etcétera, que tenían que ver con cosas materiales, y por lo tanto se le hacía tan difícil a los israelitas cumplir toda la letra de la ley, todos los mandamientos de la ley. De ahí venía la maldición, porque no podían cumplir la Torah. Y nosotros hoy día estamos bajo una maldición así, por obras que no pudiéramos cumplir. Si nos sometemos a la ley, la Biblia es clara en el pasaje que hemos analizado y hemos leído en el versículo 10 de Gálatas, el capítulo 3. Al tratar nosotros hoy en día de someternos a la ley, no creo que tampoco pudiéramos nosotros cumplir como le sucedió al pueblo de Israel. Por lo tanto, al no poder cumplir con todas las cosas escritas en el libro de la ley, estaríamos también sujetos a maldición. Ya lo creo. La ley en sí, hermano, no es una maldición. No. Porque en la ley Dios le hace justicia al pueblo de Israel. Dios establece su justicia. Pero como la justicia de Dios es tan perfecta en comparación con la del hombre, que dice la Biblia que es como trapo de inmundicia, la justicia de Dios es tan perfecta que el hombre no puede someterse a la justicia de Dios. Y como único el hombre puede someterse a la justicia de Dios es a través de Cristo, cuando éste recibe la misericordia de Cristo. Hay una diferencia muy grande entre justicia y misericordia. La justicia es lo que el hombre merece. La misericordia es lo que el hombre recibe, pero no lo que merece. ¿Vemos el punto? Sí, muy importante el punto también. Ya que estamos bajo el Nuevo Testamento, no tenemos por qué tenerle miedo a alguna maldición de parte de Dios, pues no nos justificamos por obras meritorias, por tener que cumplir una ley muy exigente, sino que la justificación viene por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios. Volveremos a este texto, desde luego, en los estudios sobre el libro de Gálatas. ¿Cómo fue la pregunta, hermano? La pregunta completa. La primera parte de la pregunta dice: ¿por qué en muchas iglesias todavía se continúa bajo la ley? Bueno, si leemos
en 2 de Corintios, el capítulo 3, los versículos del 14 al 17, vamos a encontrar posiblemente la contestación para esta pregunta. Quisiera aclarar un punto, y es el siguiente. Menciona la pregunta, ¿por qué muchas iglesias? Y cierto es el caso que la Biblia no habla de muchas iglesias. No. La Biblia habla de una iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiéramos corregir ese punto, ¿verdad? Sí, Okay. vale la pena. Sí. De todos modos, dice en 2 de Corintios, el capítulo 3, del 14 al 17, de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Interesante este pasaje. Y analizamos. Porque el entendimiento de ellos se embotó. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel que tuvo problemas para entender el ministerio de Cristo. Tuvo problemas para entender la razón de Cristo en la tierra, que fue cumplir la ley. Cristo vino para cumplir la ley y redimir al pueblo de la ley, por supuesto. Pero hasta el día de hoy, es decir, todavía hoy, en nuestros tiempos, el entendimiento sigue embotado. La falta de conocimiento, la falta de comprensión con respecto al ministerio de Cristo permanece en la mente de muchas personas. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Hermano, velo en este contexto es una figura de ignorancia, es una figura de falta de conocimiento. El velo cubre algo. En este momento es un velo que cubre el entendimiento, que opaca el conocimiento que se debe de tener en la Escritura para entender estos temas, que Cristo nos ha redimido de la ley. Por eso, en muchas religiones, todavía se someten a la ley, todavía practican la ley y todavía tratan de justificarse por la ley, porque no tienen el conocimiento pleno de la gracia de Jesucristo. Se puede actualizar el texto, ¿no cree? Porque hasta hoy día, en pleno siglo XX, cuando se lee el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Muchos tienen ese mismo velo puesto. No comprenden que por medio de Cristo ha sido quitado el velo. Uh-huh. Es interesante en este texto también cómo se habla del Antiguo Pacto. Y luego se dice en el 15, Moisés, cuando se lee a Moisés, da lo mismo leer a Moisés, o sea, los escritos de él, y leer el Antiguo Testamento. Todo eso fue quitado cuando vino el Espíritu Santo a través de los apóstoles con un mensaje nuevo. Por lo tanto, dice el 16, cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Se quitará. Porque el Señor, Él es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay ¿qué cosa? Libertad. Libertad. Así que las iglesias tienen estas prácticas bajo el Antiguo Testamento y siguen muchas de ellas bajo el Antiguo Testamento por esta misma razón. Es correcto. Tienen el velo puesto. Es correcto. Y vamos a encontrar en muchas religiones que la tendencia es a mezclar leyes del Antiguo Testamento con leyes de la gracia. Y no se puede mezclar la ley con la gracia. O es ley o es gracia. Pero no se puede hacer una mezcla de ambos. Porque una vez que se adultera la gracia con mandamientos de la ley, estamos volviendo a la esclavitud de la ley. Y Cristo nos ha liberado de esa esclavitud. Nos ha traído su libertad en la gracia. Gloriosa libertad. Exacto. Cuando se intenta mezclar la gracia con la ley, lo que salen son muchas contradicciones. Y bien sabemos que Dios no se contradice. ¿Qué sucede? El Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. Entró en vigor el Nuevo Testamento. Y de ahí pues, el Nuevo no está contradiciendo el Antiguo Testamento, sino más bien encontramos en el Nuevo el cumplimiento del Viejo. Resumiendo la contestación a esta pregunta, ¿por qué muchas iglesias todavía continúan bajo la ley? Simplemente por la falta de conocimiento, por la falta de entender a capacidad
que el antiguo pacto fue abolido definitivamente, totalmente por Cristo, y que estamos en un nuevo pacto. Hasta que esto no se entienda, como lo dice la Biblia, se seguirá observando en las religiones este tipo de fenómeno, la práctica de asuntos de la ley. Así mismo. La segunda pregunta lee como sigue: ¿por qué se presentan niños a Dios? ¿Por qué se presentan niños a Dios? ¿Qué se quiere decir mediante esa pregunta? ¿Qué entiende, hermano? Me supongo que la pregunta va enfocada a la práctica que hay en muchas religiones de traer los niños recién nacidos y ya sea bautizarlos o presentárselos a Dios en las religiones donde no se bautizan a los niños. Esta es una práctica muy común en las religiones modernas, traerle un recién nacido y presentarlo a Dios, y posiblemente tiene que ver con la práctica judía que nos presenta la Escritura en Mateo el capítulo 19, versículos del 13 al 15. ¿Quisiera leerlo? Sí, tenemos el texto y estamos con la Biblia abierta siempre, bíblicamente, nunca a base de nuestras opiniones personales. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Pues este era un acto muy bello de parte del Señor, ¿no? Correcto. Y también de parte de las personas que trajeron a aquellos niños a Cristo. Le fueron presentados a Cristo unos niños. Uh-huh. ¿Con qué propósito? Para que Él los perdonara sus pecados, el pecado original. Eso no es lo que enseña el contexto. Les fueron presentados para que les impusiera las manos y más bien recibieran una bendición, si pudiéramos así decirlo, ¿verdad? La pregunta que surge de esto, no es que esté contestando esta pregunta con otra pregunta, pero ¿habrá pecado en presentar los niños delante de Dios? ¿Es una práctica que debe de hacerse o no debe de hacerse? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Habrá pecado en orar por los niños, por un niño recién nacido? Sinceramente no lo creo, no lo veo así. Al contrario, los padres, aún antes del nacimiento de sus hijos, debieran estar orando, presentando sus niños a Dios, ¿no cree? Sí, correcto. Buscando siempre la sabiduría de lo alto para poder criar a los hijos en los caminos del Señor. Eso es correcto. El punto sí que debemos de aclarar en esta conferencia es el siguiente: que en ningún momento se debe hacer una doctrina como decir que hay que bautizar a los niños porque tienen un pecado original, o decir que hay que traer los niños y presentárselos a Dios para que quede ya sellado su futuro espiritual delante de Dios. O sea, de lo que hemos dicho a este otro que estamos diciendo, hay una gran diferencia que debe de estar clara. Y en las religiones donde se presentan a los niños a Dios para que su destino espiritual quede sellado por esa presentación que se hace, ya entonces diría yo que hay una mala práctica, hay un mal entendimiento con respecto a la enseñanza que nos presenta Mateo el capítulo 19. De la misma manera que cuando se trae un niño y se le bautiza para que sus pecados le queden perdonados. Eso es una mala práctica, una mala enseñanza que debemos de estudiar a la luz de la Biblia. De cierto, Mateo el capítulo 19, el ejemplo de la presentación de los niños al Señor, no se constituye en doctrina esencial de la Iglesia en ningún momento. Tampoco tiene que ver la presentación con el obtener el perdón de pecados o el perdón del pecado original. Sinceramente no es el propósito nuestro abundar en la doctrina del pecado original, pero vamos a aclarar que los niños no nacen, según la Biblia, no nacen con ese llamado pecado original. Por lo tanto, no hay por qué presentarlos al Señor con el propósito de que Dios los perdone su pecado original. Más bien se hace para buscar las bendiciones de Dios sobre los niños. Es correcto. Siguiendo con la tercera pregunta de nuestro amigo Radio Escucha, dice la pregunta de la siguiente manera: ¿por qué recogen diezmos? ¿Por qué se recogen diezmos? Esta pregunta la podemos contestar fácilmente con solamente citar la contestación que dimos a la primera pregunta.
Y podríamos resumir la pregunta con decir por falta de conocimiento. Y es más de lo mismo. Mientras no se entienda en las religiones que el antiguo pacto ha sido abolido, que el antiguo pacto quedó atrás, y se sigan practicando leyes del antiguo pacto, se va a seguir recogiendo diezmos, se va a seguir haciendo cosas que están en la ley, y se van a querer seguir practicando cosas que fueron abolidas, que ya no tenemos que practicar. Pero sí quisiera entrar en un detalle para dar más luz a nuestro amigo con respecto a esta pregunta. ¿Por qué se recogen diezmos? Además de la falta de conocimiento, diría yo que es un atrevimiento de los hombres que posiblemente malintencionados utilizan este mandamiento que fue específico para el pueblo de Israel hoy en día en las religiones para obtener ganancia de los adeptos que tienen en sus congregaciones. Este mandamiento de los diezmos pudiéramos analizarlo en Malaquías el capítulo 3, ¿no? Capítulo 3, versículo, del 6 en adelante habla sobre esto, pero vamos a leer algunos textos para economizarnos aquí un poquito de tiempo. Vamos a dar la cita completa y si las personas que nos escuchan quisieran leerla completa, pues la cita está en Malaquías, el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Pero aquí hay unos detalles en este pasaje que vamos a analizar en estos momentos. El versículo 9 dice el versículo de la siguiente manera: malditos sois con maldición, y sale otra vez la palabra maldición. Como un fruto de la ley, ¿verdad? Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Analizamos rápidamente. Malditos sois con maldición. ¿Quiénes? Dice el texto, vosotros. ¿Vosotros quiénes? Israel. Israel. ¿Verdad? Israel. Establece y distingue a un grupo de personas con ese llamado, vosotros. Se está dirigiendo a un grupo específico, la nación de Israel. Y luego el texto sigue, dice, la nación toda. Si el texto implicara que la doctrina de los diezmos es para todo el mundo, para todo el universo, para todos los creyentes, el texto diría, porque vosotros, las naciones todas, me habéis robado. Pero no habla así. No habla así. Habla en un sujeto, en singular. Vosotros, la nación. La nación. Una sola nación, la nación de Israel. Me habéis robado. Ese es un punto que debe estar bien claro. Desde luego. Porque muchas veces se enseña esto aplicando un plural. Y se trata de convertir este mandamiento de la ley para un mandamiento de la gracia. Como si se tratara de los gentiles también, y no es así. Exacto. El Antiguo Testamento fue dado exclusivamente al pueblo de Israel. Deuteronomio, el capítulo 5 y otros textos lo enseñan claramente. Es correcto. El versículo 10 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Analizamos este pasaje que está muy interesante. Traed los diezmos al alfolí. Hermano, ¿qué era un alfolí? Tengo entendido que algo como un granero, ¿no? Era un granero, como un almacén. Como un almacén. Exacto. ¿Por qué un almacén? ¿No hace falta un almacén o un granero para almacenar dinero? Claro que no, el dinero se almacena en el banco. A menos que hubiera mucho. Sí, pero el punto es que hay dos palabras aquí que debemos de analizar. Se trata de conectar a los diezmos con dinero. Y los diezmos, según aparece en este pasaje, se conecta con alimento y con granero. En ningún momento habla del diezmo referente al dinero. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Okay. El texto lo dice claramente por medio de la palabra alfolí. Alfolí. Es un almacén, un granero. Y luego dice, y haya alimento en mi casa. Sucede algo con la práctica de los diezmos. Había una tribu, la tribu de Leví, que fue escogida en el pasado, en el antiguo pacto, para que esta tribu llevara el sacerdocio. Esta tribu de Leví no recibió heredad, no recibió tierra. Y las otras tribus que habían recibido tierra tenían la responsabilidad
de sostener a esta tribu que servía en el sacerdocio. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que diezmar el trigo, la mostaza, los granos, de los primeros frutos de la cosecha. Ellos tenían que traer al granero, al alfolí, una cantidad determinada de esos alimentos para que los sacerdotes pudieran nutrir sus necesidades, para que no tuvieran que estar labrando la tierra. Aparentemente el pueblo de Israel se descuidó en esta ordenanza y por eso reciben la acusación del profeta, donde se le dice: vosotros la nación me habéis robado. No es que directamente le hayan robado a Dios, sino que habían descuidado el sostenimiento de los sacerdotes. Y por lo tanto se les dice cómo pueden volver a la práctica: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hoy en día, ministros, pastores, enseñan con respecto a los diezmos que usted tiene que dar el 10% de lo que se gana, el 10% si vende una casa, el 10% si vende un automóvil, el 10% del bono de la Navidad, en fin, de toda la ganancia, de todo el dinero que reciben los religiosos hoy en día, se les enseña que tienen que dar el 10%. Esto es antibíblico, esto es una práctica que más bien va con lo que nos dice el apóstol Pedro. En los postreros días vendrán muchos falsos maestros que harán mercadería, etcétera, etcétera. En ningún momento la Biblia o el Nuevo Testamento apoya la enseñanza de los diezmos, sino que nos enseña que cada primer día de la semana los cristianos, según hayamos prosperado, debemos de dar nuestra ofrenda una vez a la semana. Usted dice que en ninguna parte del Nuevo Testamento se mencionan los diezmos. Sin embargo, Cristo durante el ministerio de él enseñaba a apartar los diezmos. Claro, porque Cristo en su ministerio estaba bajo la ley, estaba cumpliendo la ley. Y para él cumplir con la ley, tenía que enseñar la doctrina completa del diezmo. Pero una vez Cristo muere, una vez Cristo es crucificado, sabemos, según nos dice Colosenses el capítulo 2, que la ley fue abolida, abrogada, clavada en la cruz. Y ya, de ahí en adelante, no podemos seguir enseñando el diezmo como una doctrina dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿A cuál testamento pertenece Malaquías 3:10? Al Antiguo Testamento. Y muchos no toman en cuenta esa verdad. El problema es que muchos maestros toman la Biblia como un solo libro y no la dividen entre Antiguo y Nuevo Pacto. No. Y cuando esto sucede, simplemente se cae en el error de la mala interpretación y la mala aplicación de leyes. Y la Biblia se divide en tiempos y leyes. Y en este tiempo, la ley para los gentiles es el Nuevo Testamento. Y dirigido por la gracia de Cristo Jesús. En otro texto del Nuevo Testamento sí se nombran los diezmos. En Hebreos, el capítulo 7, pero más bien en contexto histórico. Sí, como una referencia del pasado, de lo que hizo Abraham, que le presentó los diezmos a Melquisedec. O una referencia a lo que hacían los judíos, aún en aquel tiempo, cuando ya estaba en vigor el Nuevo Testamento, pero los judíos inconversos, ¿dónde seguían dando culto? En el templo. ¿Y conforme a qué pacto? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Cristo como el Mesías, que vino para ponerle fin al Antiguo Testamento y para también sellar con su sangre el Nuevo Testamento, que estamos bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Viejo, y por lo tanto no hay que diezmar, sino el texto que citó usted, hermano, ¿cuál fue? Malaquías. Que tiene que ver con... No, ese texto que tiene que ver con los cristianos y el deber nuestro bajo el Nuevo Testamento es de... Eso está en Corintios. En la primera de Corintios 16, 1 y 2. Uh-huh. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿qué? El diezmo. La ofrenda. La ofrenda. Para los algo, según haya prosperado. Vamos a seguir contestando estas preguntas, Dios mediante, en el próximo estudio. Gracias por habernos escuchado.